La preparación del actor, de Konstantin Stanislavski, capítulo 14. El estado creador interior. Cuando ya han reunido las líneas a lo largo de las cuales se mueven las fuerzas internas, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Cómo expresa sus emociones un pianista? Va hacia su piano, y el pintor toma su tela, sus pinceles y sus colores. De la misma manera, el actor se vuelve hacia su instrumento creador espiritual y físico. La mente, la voluntad y los sentimientos se combinan para movilizar todos sus elementos internos. Extraen la vida de la ficción que es la obra y la hacen parecer más real, sus objetivos mejor fundados. Todo eso lo ayuda a sentir el papel, su verdad innata, a creer en la posibilidad real de lo que en el escenario está ocurriendo. En otras palabras, ese triunvirato de fuerzas internas toma el tono, color, matices y modos de los elementos que rigen, absorben su contenido espiritual, distribuyen también energía, poder, voluntad, emoción y pensamiento, transfieren esas intensas partículas del papel a los elementos. De esas transferencias crece gradualmente lo que llamamos los elementos del artista en el papel. ¿Hacia dónde se dirigen?, se le preguntó. A algún punto distante hacia el cual el argumento de la obra los atrae. Se mueven hacia los objetivos creadores, empujados por los anhelos interiores, por la ambición y por los movimientos inherentes al personaje de sus papeles. Son atraídos por los objetos sobre los cuales han concentrado su atención al contacto con los otros personajes. Son fascinados por la verdad artística de la obra. Y noten que todas esas cosas están en el escenario. Cuanto más lejos van juntos, más unificada será la línea de avance. De esa fusión de elementos surge un importante estado interior al que llamamos... Aquí se detuvo Tolstói para señalar el cartel que colgaba de la pared y leer: el modo interno de creación. ¿Y eso qué es?, exclamó Vania ya alarmado. Es sencillo, dije. Nuestras fuerzas motrices internas se combinan con los elementos para lograr los propósitos del actor, ¿no es cierto?, pregunté volviéndome hacia Tolstói. Sí, con dos modificaciones. La primera, que el objetivo fundamental común está todavía lejos y que combinan fuerzas para buscarlo y encontrarlo. La segunda, es cuestión de términos. Hasta ahora hemos utilizado la palabra elementos para designar el talento artístico, las cualidades, los dones naturales y los varios métodos de la psicotecnia. Ahora los podemos llamar elementos del modo interno de creación. Eso está más allá de mis fuerzas, decidió Vania haciendo un gesto de desesperación. ¿Por qué? Es casi enteramente un estado normal. ¿Casi? Es mejor que el estado normal en algunos casos y en otros algo peor. ¿Por qué algo peor? A causa de las condiciones de trabajo del actor forzosamente ante el público, su modo creador sabe a teatro y a exhibicionismo, lo que no sucede con el tipo normal. ¿De qué manera es mejor? Incluye el sentimiento de soledad en público, que en la vida ordinaria no conocemos. Es una sensación maravillosa. Un teatro lleno de gente es para nosotros una espléndida caja armónica. Por cada momento de verdadero sentimiento en el escenario hay una respuesta. Miles de corrientes invisibles de simpatía e interés vuelven a nosotros. Una multitud de espectadores oprime y asusta al actor, pero también despierta su verdadera energía creadora. Al comunicarle gran calor emotivo, le da fe en sí mismo y en su trabajo. Desgraciadamente, el modo creador natural es muy pocas veces espontáneo. Viene en casos excepcionales y entonces el actor dará una representación magnífica. En el caso más frecuente, cuando el actor no puede entrar en el verdadero estado interior, dice: no estoy en vena. Significa que su aparato creador no funciona con propiedad o que no funciona
en modo alguno, o que ha sido reemplazado por los hábitos mecánicos. ¿Es el abismo del proscenio que ha desordenado su funcionamiento? ¿O se ha presentado delante del público con un papel sin terminar, con líneas y acciones en las que aún no puede creer? Es también posible que el actor no haya renovado el papel, que aunque bien preparado, es viejo. Sin embargo, debería hacerlo cada vez que lo recrea, porque de otro modo es posible que vaya al escenario y represente solo el revestimiento de un papel. Hay otra posibilidad. El actor puede muy bien haberse alejado de su trabajo por hábitos perezosos, falta de intención, enfermedades o dificultades personales. En cualquiera de esos casos, la combinación, selección y calidad de los elementos será errónea, y por varias razones. No hay necesidad de entrar en esos casos individualmente. Saben que cuando el actor sale al escenario delante de un público, puede perder su presencia de ánimo por susto, embarazo, timidez, agitación, por un sentido de opresiva responsabilidad o de dificultades insuperables. En ese momento está incapacitado para hablar, oír, mirar, pensar, desear, sentir, caminar y hasta moverse en la manera propia de los seres humanos. Siente una nerviosa necesidad de halagar al público, de mostrarse a sí mismo y de ocultar su propio estado. En esas circunstancias, sus elementos componentes se desintegran y separan. Eso, naturalmente, no es normal. En el escenario, como en la vida real, los elementos tendrán que ser indivisibles. La dificultad está en que el trabajo en el teatro contribuye a hacer inestable la intuición creadora. El actor se pone a actuar sin dirección. Está en contacto con el público en vez de estarlo con su compañero de labor. Se adapta al antojo de los espectadores y no a la labor de compartir sus pensamientos y sentimientos con sus compañeros de actuación. Desgraciadamente, los defectos internos no son visibles. Los espectadores no los ven, solo los sienten. Únicamente los expertos en nuestra profesión los comprenden. Pero es por eso que los concurrentes asiduos no responden y no vuelven. El peligro es aumentado por el hecho de que, si un elemento de la composición es defectuoso o está equivocado, el todo se resiente. Pueden probar mis palabras. Pueden crear un estado en el que todas sus partes componentes trabajen juntas en perfecta armonía. Lo mismo que lo hace una orquesta bien ejercitada. Pongan en él un elemento falso y el tono total se arruina. Supongan que han elegido un argumento en el que no pueden creer. Es inevitable que si se esfuerzan, el resultado será la propia decepción, que puede desorganizar todo el estado de ánimo de ustedes. Lo mismo sucede con cualquiera de los demás elementos. Tomen, por ejemplo, la concentración de un objeto. Si lo miran y no lo ven, serán arrastrados por el magnetismo de otras cosas, fuera del escenario y hasta fuera del teatro. Traten de elegir algo artificial en vez de un verdadero objetivo, o de utilizar el papel para exhibir el temperamento. En el momento que se introduzcan una nota falsa, la verdad se vuelve una convención teatral. La creencia se convierte en fe en la actuación mecánica. Los objetivos cambian, de humanos se convierten en artificiales, la imaginación se evapora y es reemplazada por la faramalla teatral. La faramalla teatral. Agreguen esas cosas indeseables junto con lo anterior y crearán una atmósfera en la que ni podrán vivir ni hacer otra cosa que contorsionarse o imitar algo. Los principiantes en el teatro, que carecen de experiencia y de técnica, son los más predispuestos a equivocarse. Con facilidad adquieren una serie de hábitos artificiales y si logran un estado normal y humano, es accidentalmente. ¿Por qué nos volvemos artificiales con tanta facilidad cuando hemos actuado en público solo una vez?, pregunté. Le contestaré con sus propias palabras, replicó Tostov. ¿Recuerda la primera vez que le pedí que se sentara en el escenario y que en vez de hacerlo con sencillez comenzó a exagerar? Al tiempo que exclamaba, ¡qué raro!
Solo he estado en el escenario una vez y el resto del tiempo he llevado una vida normal, y sin embargo encuentro más fácil hacer las cosas con afectación que con naturalidad. La razón está en que nos vimos precisados a cumplir nuestra labor artística en público, donde la artificialidad teatral convive constantemente con la verdad. ¿Cómo nos podemos proteger contra la una y robustecer la otra? Eso lo discutiremos en la próxima lección. Dediquémonos ahora, 2, al problema de cómo evitar caer en los hábitos de la artificialidad interior y lograr un verdadero estado creador interno. Para ese doble problema hay una respuesta. Cada una de ellas impide la existencia de la otra. Al crear una, se destruye la otra. Muchos actores, antes de cada representación, se colocan trajes y se maquillan de modo que su apariencia exterior se aproxime a la del personaje que van a representar. Pero olvidan la parte más importante, que es la preparación interna. ¿Por qué dedican tan particular atención a su apariencia externa? ¿Por qué no visten y maquillan el alma también? La preparación inferior de un papel es la siguiente. En lugar de correr al camarín a último momento, el actor, especialmente si tiene un papel importante, deberá llegar con 2 horas de anticipación a su entrada y comenzar a ponerse en condiciones. Ustedes saben que el escultor amasa la arcilla antes de empezar a trabajarla y que una cantante modula la voz antes del concierto. Necesitamos hacer algo similar para entonar nuestras cuerdas interiores, probar las clavijas, los pedales y los fuelles. Ya conocen ese tipo de ejercicio a través de la labor realizada. El primer paso necesario es la relajación de la tensión muscular. Luego viene la elección de un objeto. ¿Ese cuadro? ¿Qué representa? ¿Cuál es su tamaño? ¿Colores? Tomen un objeto distante, ahora uno pequeño, un pequeño círculo, no más allá de los pies de ustedes. Elijan algún objetivo físico. Agreguen primero una y luego otras ficciones imaginativas. Ejecuten la acción con tanta veracidad que puedan creer en ella. Piensen varias suposiciones y sugieran posibles circunstancias en que colocarse. Continúen eso hasta que hayan introducido en la obra todos los elementos y entonces elijan uno de ellos. Cualquiera es lo mismo. Tomen el que a su tiempo les llame más la atención. Si logran hacer esa función concretamente, sin generalidades, arrastrarán detrás suyo a todos los demás. Debemos poner mucho cuidado cada vez que tenemos que hacer un trozo creador en preparar los varios elementos con los cuales componer una verdadera situación creadora interna. Estamos constituidos de manera que necesitamos todos nuestros órganos y miembros, corazón, estómago, riñones, brazos, piernas. No nos sentimos muy cómodos cuando alguno de ellos es extraído y reemplazado por algo artificial, un ojo de vidrio, una nariz, oreja o dientes postizos, una pierna o brazo de palo. ¿Por qué no creer lo mismo de nuestro maquillaje interior? La artificialidad, en cualquier forma que sea, es solo un disturbio para la naturaleza interna. Por eso repasen los ejercicios cada vez que vayan a hacer alguna creación. Pero, comenzó Grisha en su acostumbrado tono argumentador, si lo hiciéramos tendríamos que pasar por 2 representaciones completas cada día, una para beneficio nuestro y una segunda para el público. No, eso no es necesario, dijo Tolstói para nuestra tranquilidad. Para prepararse, repasen las partes fundamentales del papel. No necesitan desarrollarlo totalmente. Lo que deben hacer es preguntarse: ¿estoy segura de mi actitud hacia este o aquel lugar particular? ¿Siento verdaderamente esta acción o aquella? ¿Cambiaré o agregaré tal o cual pormenor imaginario? Todos estos ejercicios preparatorios prueban el aparato expresivo. Si el papel ha madurado de forma que pueden hacer todo esto, el tiempo necesario para realizarlo será corto. Desgraciadamente, no todos los papeles llegan a ese grado de perfección.
En circunstancias menos favorables, esa preparación es difícil, pero necesaria, aun cuando implica gasto de tiempo y de atención. Además, el actor debe practicar constantemente lograr una situación creadora verdadera en todo momento, tanto si está representando como si está ensayando o trabajando en su casa. Ella será al principio inestable hasta que el papel sea perfeccionado y de nuevo más tarde, cuando se debilita, pierde su agudeza. Ese ondular constante hace necesario el tener un piloto que nos guíe. A medida que adquieran más experiencia, verán que la labor de ese piloto es en gran parte mecánica. Supongan que un actor está en perfecta posesión de sus facultades en el escenario, al punto de que puede analizar las partes que lo componen sin salirse de su papel. Todas están funcionando propiamente, facilitándose entre sí las operaciones, y pronto surge una ligera discrepancia. De inmediato el actor investiga qué parte está fuera de lugar, encuentra la falla y la corrige, pudiendo entretanto continuar representando su papel, aunque sigue observándose simultáneamente. Salvini ha dicho: el actor vive, llora y ríe en el escenario y todo el tiempo está vigilando sus propias lágrimas y sonrisas. Es esta doble función, este balance entre la vida y la actuación, lo que constituye su arte. 3. Ahora que conocen el significado del estado creador interno, miremos dentro del alma del actor en el momento en que se está formando ese estado. Supongan que está a punto de emprender el papel shakespeariano más difícil y complejo. Hamlet. ¿A qué se le puede comparar? A una inmensa montaña que encierra toda clase de riquezas. Solo pueden estimar su valor bollando sus depósitos de oro u horadando sus entrañas en busca de metales preciosos o de mármol. Tal empresa está más allá de las facultades de una sola persona. El explorador debe solicitar la ayuda de especialistas, en equipo numeroso y bien organizado, a la par que deberá contar con recursos financieros y tiempo. Construye caminos, cava pozos, abre túneles y después de una esmerada investigación llega a la conclusión de que la montaña contiene incalculables riquezas, pero la búsqueda de las delicadas y minuciosas creaciones de la naturaleza debe nacer en lugares inesperados. Se necesita una enorme cantidad de trabajo antes de encontrar el tesoro. Eso acentúa la apreciación de su valor y cuanto más penetran los hombres, más se agranda su asombro. Cuanto más alto suben una montaña, más amplio se vuelve el horizonte. De pronto alguien grita ¡oro, oro! El tiempo transcurre, los picos se detienen. Los trabajadores se retiran, desilusionados, a otro lugar. La veta ha desaparecido. Todos sus esfuerzos han sido infructuosos. Las energías decaen. Los exploradores e investigadores están perdidos y no saben a dónde volverse. Después de transcurrido un tiempo, se oye otro grito y todos se ponen en marcha con entusiasmo hasta que la aventura les muestra nuevamente la desilusión. Esto sucede muchas veces antes de dar, finalmente, con el filón ansiado. Después de una pausa, el director continuó. Una lucha similar a esta se prolonga durante años cuando un actor está elaborando Hamlet, porque las riquezas espirituales de ese papel están escondidas. Debe cavar hondo para encontrar las fuerzas motrices de lo más recóndito de las almas humanas. Una obra maestra de la literatura requiere búsquedas intrincadas e infinitamente detalladas. Para aprehender la delicadeza espiritual de un alma compleja, no es suficiente utilizar la propia mente o cualquier otro elemento por sí solo. Requiere todo el poder y talento del artista, tanto como la armonía, cooperación de sus fuerzas interiores unidas a las del autor. Cuando hayan estudiado la naturaleza espiritual del papel de cada uno, pueden decidir y entonces sentir
su propósito fundamental. Para tal labor, las fuerzas motrices interiores del actor deben ser fuertes, sensitivas y penetrantes. Los elementos de su estado creador interno deben ser profundos, delicados y sostenidos. Desgraciadamente, vemos con frecuencia a actores tocar ligera y despreocupadamente la superficie de los papeles y no ahondar en los papeles importantes. Después de otra breve pausa, Torstov dijo: «He descrito el estado creador mayor, pero también existe una escala menor. Vania, por favor, suba al escenario y busque una hojita de papel celeste que nadie ha perdido allí». ¿Cómo puedo hacerlo si es así? Muy sencillo. Para lograr su propósito deberá entender y sentir lo mismo que si fuera en la vida real. Debe organizar todas sus fuerzas internas y crear el objetivo. Debe proponer ciertas circunstancias dadas. Luego, contestar la pregunta de cómo buscaría el papel si en realidad lo necesitara. «Si usted hubiera perdido en realidad una hoja de papel, yo la encontraría», dijo Vania, después de lo cual ejecutó la acción muy bien. El director aprobó. ¿Ven lo fácil que es? Todo lo que precisó fue el estímulo de la clase más simple de sugestión, y ésta liberó todo el proceso armonioso de establecer su estado creador interno en el escenario. El pequeño problema u objetivo lleva directa e inmediatamente a la acción, pero aunque la escala es menor, los elementos en juego son los mismos que para una empresa mayor y más complicada, como la de representar Hamlet. Las funciones de los varios elementos variarán en importancia y duración de tiempo para su ejecución, pero todos cooperan en mayor o menor grado entre sí. Generalizando, la calidad del poder y duración del estado creador interno de un actor varía en proporción directa a la medida y significado del objetivo. Lo mismo se puede decir del equipo utilizado para lograr su propósito. También el grado de poder y duración puede ser clasificado en pequeño, mediano o grande. Por eso tenemos un número infinito de aspectos, cualidades y grados de modos creadores en los que prepondera un elemento u otro. En ciertas condiciones, esa variedad se aumenta. Si se posee un objetivo bien definido, se adquiere rápidamente un estado interior sólido y correcto. Si, por otro lado, es indefinido, vago, el modo interior será probablemente frágil. En cualquier caso, la calidad del objetivo es el factor determinante. A veces, sin razón alguna, tal vez hasta en sus propias casas, sienten la fuerza de un estado creador y buscan a su alrededor la manera de ponerlo en uso. En ese caso, él mismo proveerá su objetivo. En Mi vida en el arte se cuenta la historia de una anciana actriz retirada, ahora fallecida, que sola en su casa solía representar para ella toda clase de escenas, porque tenía que satisfacer ese sentimiento y dar salida a sus impulsos creadores. A veces el objetivo existe subconscientemente y hasta es realizado de esta manera sin el conocimiento o deseo del actor. A menudo, solo después, se da cuenta cabal de lo que ha sucedido.